Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Silverstone, en la multiclase aniversario. Y hoy les traigo una configuración especial para la Ferrari 458 Italia 2009, que es un coche recién agregado a esta serie que ahora es una multiclase. Lo más interesante de este coche, aparte de que fue portada en el mítico Forza Motorsport 4, es un coche muy versátil y al que se le pueden hacer cantidad de configuraciones mecánicas diferentes de acuerdo a cada circuito. Este tuneo que hoy les comparto les sirve para cualquier circuito del calendario en esta serie, porque es muy completo, es ligero, versátil, buena aceleración, buen desplazamiento y una excelente maniobrabilidad. Una carga aerodinámica media que proporciona mucha estabilidad en las curvas y no sé si ya te diste cuenta, pero suena espectacular, suena fenomenal. El sonido del motor con la mejora de los tubos de escape, ahora sí suena como un verdadero Ferrari, un cabalino rampante con mucha potencia y mucha capacidad. Y lo que vas a ver a continuación en un par de maniobras va a ser una pelea espectacular con el líder de esta carrera, con Dumings 95, que por ahora va cómodo en la punta a 1 segundo 800 milésimas. Él pensó que lo iba a tener sencillo, que iba a poder librarse de todos nosotros y que iba a poder ganar la carrera con mucha comodidad, pero muy pronto lo voy a sorprender y lo voy a poner a sudar. Creo que esta ha sido hasta el momento una de mis mejores carreras, sin duda, una de las más peleadas hasta el momento, y la disfruté muchísimo. Espero poder compartir la pista nuevamente con este jugador, porque me parece que lo hizo fenomenal. Y ahora estoy superando al tráfico, que se pone pesado. Ya sabes que cuesta mucho a veces hacer los adelantamientos, porque los compañeros se confunden y creen que todos estamos en la misma categoría. No se han dado cuenta de los ajustes o los cambios que ha sufrido esta serie con la incorporación de la Ferrari, incluyendo ahora la incorporación del cronómetro, que ahora son 10 minutos contados para cerrar la carrera. Ya no es por vuelta, ahora es por tiempo. ¡Upa! Aquí delante hay accidente y el líder parece que tuvo problemas y se salió del circuito, perdiendo así la ventaja. Y aquí vemos la repetición del compañero Dumings 95 cuando se está acercando a este lote peligroso de la clase A. Está tratando de adelantarles en la transferencia de la chicana y este tipo del Nissan azul le hizo un contacto en la parte inferior derecha del chasis, sacándolo. Vamos a ver la repetición en cámara lenta en el momento cuando le da el contacto o lo choca, fíjate, de manera intencional, fíjate, para sacarlo. Qué desastre, qué feo se vio. Y eso que no está en la misma clase, no está en la misma categoría, no se está peleando con el Ferrari. Y aquí vengo yo en el momento cuando le hago el adelantamiento. A partir de ahora comienza lo bueno. Dumings 95 ahora está un poco rabioso porque le obligaron allí a perder la ventaja cómoda que traía y ahí se desquitó un poco conmigo, pero muy pronto regresa al ritmo y la cosa se va a poner bien caliente. Estoy tratando de superar a los últimos coches de la clase inferior y piso a fondo el acelerador, y aquí viene a mi izquierda Dumings 95 tratando de escalar, tratando de recuperar lo perdido. Lo consigue y me adelanta, pero se va muy largo en la frenada. Yo recupero espacio, me voy por dentro en la trazada. Recuerden que es algo que yo les he dicho siempre, que hay que defender y meterse en lo más profundo de la curva para conseguir buen espacio de rotación. Viste lo cerca que estuvo allí esa maniobra, cerquita, hubo chispas, hubo roces, intercambio de pintura, pero nada grave. La cosa se está poniendo cada vez más interesante cuando quedan 6 minutos 23 segundos para terminar la carrera. Estamos superando a los últimos corredores de la clase A700. Aquí vienen volando los NSX, que como siempre han dominado esta serie hasta ahora.
Con la llegada del Ferrari 458, la verdad es que ahora sí tenemos mucha potencia para sacar provecho a las carreras y conseguir así un dominio absoluto de los circuitos. Por ahora le estoy sacando una leve ventaja de 600 milésimas, pero el compañero se acerca rápido porque tiene buena potencia y tiene buen ataque en las curvas, y se nota que también tiene experiencia en las carreras. Ahí se impuso, hizo un dive bomb un poquito cuestionable, pero le cedo espacio para que pueda avanzar. También con el incremento de potencia hay que entender que estos coches se ponen un poco difíciles en la frenada porque estás excediendo la potencia de serie, y eso hace que detener el coche se complique un poco más. Hay que ejercer más presión y también hay que anticipar más las curvas para no tener inconveniente. Defiendo la parte interna de la trazada para no dejárselo tan fácil. Él trata de atacar desde adentro, pero le cierro los espacios con suavidad, sin ánimos de crear más conflicto. Piso a fondo, salgo con buen impulso y mantengo la brecha de 400 milésimas. Descontando 314 a la vuelta anterior, voy mejorando el ritmo. Cuando quedan 4 minutos 47, el compañero Dumings, 95, sigue al acecho y no va a soltar, Aquí mantengo, como ya les dije, el carril interno de la curva. Salgo con buena tracción, piso a fondo. El coche nuestro responde muy bien porque como tiene una reducción importante del peso del chasis, es muy versátil y en la salida de la curva se despega con facilidad. A pesar de que el compañero Dumings tiene más potencia, de eso estoy seguro, por la manera como se acerca en la entrada de las curvas precisamente. Fíjate, ahí se ve en el radar de proximidad lo cerquita que está constantemente buscando el rebufo, que también es algo que le beneficia mucho. Salgo aquí en la transferencia, pero se me derrapa un poco, pierdo algo de tracción, piso a fondo y salgo muy veloz, pero el compañero se pega allí a mi rebufo, a mi estela, para no dejarme escapar. Es muy inteligente, sabe que esa es la única forma la única ventaja que puede conseguir. Me regreso a defender la parte interna de la trazada, pero el compañero se mete bien por encima del límite. Quedamos aquí chapa chapa, de lado y lado. Él frena con frena más tarde y nos encontramos justo en la mitad de la chicana. Yo le cedo espacio para evitar que me sancionen y salimos allí con buena velocidad. Me le pego durísimo allí, olfateando los tubos de escape. Tampoco lo quiero dejar ir porque si no perdería cualquier oportunidad que me queda para recuperar la punta, y ya se empieza a sentir el desgaste en este punto. Cuando la presión es continua, hay que estar regulando mucho el acelerador y la frenada constantemente, y eso pues ejerce más tensión, más estrés en los dos corredores. Yo siempre me mantengo firme, respiro profundo, trato de suavizar y aligerar la carga en los dedos en las rectas, suelto un poco la presión, pero eso no significa de que la cosa no se ponga emocionante. Y cuidadito en la curva, que ahí vemos a otro corredor de la clase inferior estorbando. El compañero Dumings se mete por dentro, lo hace bien, hace la transferencia, trata de regresar al apex, si pisa a fondo y sale con buen impulso, y nosotros detrás ya se nos impone, ya está a medio segundo por delante y trata de escaparse por todos los medios para así consolidar su dominio y la victoria. 2 minutos 11 para la conclusión de la carrera. Me salgo del límite de la pista ligeramente y me ponen una sanción que afortunadamente es muy pequeña, no influiría tanto en el término de la carrera, pero sigue siendo una penalización. Salgo con buen impulso y se me vuelve a derrapar un poco la cola allí porque excedí el límite de tolerancia con la aceleración. Descontando casi 300 milésimas a la vuelta anterior, estamos marcando tiempos muy veloces y seguimos rápido ahora para terminar la cuarta vuelta. Ya lo que queda es una vuelta básicamente. En total serían entonces 5 vueltas. Y otra cosa, hay que planificar bien antes de ingresar a la pista. Te recomiendo mucho calcular el combustible en el momento cuando vayas a cambiar el compuesto, que vayas a instalar el compuesto blando para participar. En ese momento puedes ver que te calcula el sistema la cantidad de vueltas que se van a desarrollar
en los 10 minutos contados de carrera, que se van a contar con el cronómetro que ves en la parte superior de la pantalla, y allí puedes tener una idea de cuánto vas a consumir. Siempre te recomiendo dejar un poco más de combustible, una reserva adicional, por si la pelea se pone muy buena y resulta que con las modificaciones y el incremento de potencia puede que el coche consuma un poco más de combustible. ¡Upa! El compañero se sale y me tranca el acceso. Un poquito brusco, pero lo hizo bien, entre comillas, para defender la posición y no dejarme pasar. Y ahora me planto allí muy cerquita, pero ya quedan menos de 25 segundos, así que ya no creo poder conseguir la victoria. Pero la verdad es que disfruté mucho este encuentro. Y mira la ventaja que le sacamos a los demás. En la tercera plaza se encuentra a 26 segundos por detrás. Es impresionante el rendimiento que hemos conseguido con estas configuraciones. Aún ignoro cuál será el motor que está usando Dumings 95, pero creo que por el desempeño, creo que está usando el mismo motor de serie que nosotros. Escalando 4 posiciones, me meto en la segunda plaza luego de una pelea muy divertida. El compañero Dumings marcó el mejor tiempo de vuelta del circuito también. ¡Qué buena carrera! Y bueno, ya sabes que en la descripción te dejo los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas disfrutar esta semana antes del reinicio de la temporada del próximo miércoles, cuando van a incorporar otro coche. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!